Ecuador. En esta época abarca desde una visión que va desde la primera población andinoamericana ecuatorial, el territorio que ahora llamamos nuestro país, hasta el fin de la antigua República de Colombia en 1830. Tiene tres partes. La primera se dedicaba a la época aborigen que va desde los pobladores iniciales hasta el Imperio Inca. La segunda parte estudia la época colonial que comienza en la conquista y culmina en los siglos XIX. Y la tercera parte se dedicaba a la independencia y a los años de la Gran Colombia. Época colonial del Ecuador de 1534 a 1809. Desde el inicio de la conquista, los habitantes del actual Ecuador, específicamente los indígenas, fueron explotados con el objetivo de la corona española que adquiriera más riqueza. En la época colonial se dividía en estratificación social, administración política y economía, y la cultura de la época colonial. La estratificación social durante la época se dividía en españoles, criollos, mestizos, indios y negros. Los españoles eran quienes ocupaban cargos políticos, religiosos, gobernadores y virreyes. Los criollos eran encomendadores de hacendados y cabildos. Los mestizos, mulatos y zambos eran peones agrícolas, artesanos, albañiles, etc. Los indios fueron encomendados a los españoles criollos y trabajaban en las mitas y haciendas. Los negros trabajaban en las minas y en las plantaciones. Un dato importante es que en 1563 crearon la Real Audiencia de Quito, el cual fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de provincias. Administración política y económica. Las formas de explotación de la fuerza de trabajo se dividían en encomiendas, mitas, obrajes y casa de contratación. Las encomiendas consistían en entregar una parte de tierra a los españoles junto a los indios que las habitaban, a cambio de enseñarles a leer, escribir y la doctrina cristiana. La mita consistía en las obligaciones de los indígenas de trabajar en las minas para el Estado. Los obrajes eran unas pequeñas industrias donde los indígenas fabricaban los textiles. Los obrejeros explotaban a los indígenas, quienes percibían un mínimo salario por su trabajo. La casa de contratación se encargaba de regular el comercio, control de monopolio comercial y se encargaba del tribunal mercantil. Cultura de la época colonial. Se llegaron a relacionar las obras literarias, expresiones artísticas, ritos, costumbres y fiestas que llegaron a realizar en dicha etapa. La educación de la época colonial estuvo a cargo del clero, quienes tenían el monopolio de la educación y se reservaban el conocimiento. La educación era un lujo y era muy difícil del acceso. Fueron escritas varias crónicas identificadas con relatos que tenían por finalidad dejar conciencia de los hechos y acontecimientos de mayor importancia.